Charlas Random con Flor. Buenas gente, ¿cómo están? Preparamos un matecito y arrancamos la charla del día. Hoy, gente, les traigo un tema que no siempre se habla, porque la realidad es esa, no siempre se conversa de este tema, y es el duelo. Hace un par de días, hablo de un par de semanas, que me pasó que falleció una amiga muy querida, una señora de 89 años, y 3 años atrás, más o menos, ya había fallecido su hermana, también de la misma edad. Y ahora siento como que caí en esto de que se han ido, ¿no? Que se han ido, y sentí la ausencia y siento que realmente estoy haciendo el duelo que no hice en ese 3 años atrás y que lo estoy haciendo hoy. Sin embargo, me pasó algo hace una semana atrás, más o menos, algo todavía más fuerte, y es que falleció el esposo de una amiga, a quien yo consideraba un amigo, por supuesto, ¿no? Y estamos hablando de un señor de unos 55 años, o sea, joven, con toda una vida por delante, y fue así de golpe. Le dio de la noche a la mañana una ACV, un paro cardíaco, y en mí en particular hizo un clic diferente, muy distinto al que me pasó con mis otras amigas de 89 años, porque con mis amigas más grandes yo sentí, bueno, uno habla de una vida cumplida, ¿no? Mientras que con mi amigo, mucho más joven, sentí esto de que la vida no está comprada, y me hizo sentir el duelo de otra manera. Y me empecé a cuestionar el duelo también, ¿no? Apareció en mí esto de que nadie habla de cómo lo vivimos, cómo lo transitamos, y si se habla muy poco, ¿no? Y es algo que todos vamos a vivir, porque es una realidad. Pero bueno, nadie te enseña a cómo transitarlo. Los psicólogos definen al duelo justamente como un proceso donde no es lineal, no hay tiempos definidos, y todos lo transitan de manera distinta. Nada está escrito en piedra, por decir una manera, ¿no? Y esto también generó a mí esto de comparar un poco, no solo cómo lo transitamos todos, que es muy distinto, sino también a esto de cómo vive el duelo distintos lugares, distintos países en el mundo, porque yo noto que acá en Occidente nosotros somos más introspectivos. Es algo que se transita en un círculo muy cercano o cerrado, donde es la familia, los amigos. Uno se viste de negro, hace luto, y es más emocional, ¿no? Más individual también, porque lo hacía uno mismo. Mientras que, por ejemplo, en Asia Oriental, yo leía que la gente ahí lo vive, se viste de blanco porque siente que es una pureza, y no lo vive como algo trágico, sino como la continuación de la vida. También me acordaba de Bali, que alguna vez fui a Bali, y recuerdo que la gente en Bali hasta aconseja no llorar, por ejemplo. Recomienda que uno no tiene que llorar al fallecido, porque esas lágrimas atraen espíritus malignos que hacen a la infelicidad del difunto. Mientras que, por ejemplo, en Egipto es normal, o no sería loco, encontrar una persona que después de 7 años llora a moco tendido, ¿no? Acá, capaz que en Occidente, si nos encontramos con una persona que llora así desconsoladamente después de 7 años, capaz que hasta lo cuestionamos un poco, ¿no? Esto de por qué estás llorando todavía después de tanto tiempo, capaz que no lo superaste, capaz que necesitas terapia. Lo vemos hasta
capaz que como un trastorno, que esa persona no superó ese tema. Y lo que sí está claro es que no hay ninguna forma que sea perfecta, no hay ninguna forma que esté bien o esté mal, son maneras distintas, todos lo vivimos y lo atravesamos de forma distinta, algunos lloramos, otros no, algunos lo charlamos y otros no, y también qué nos genera esa persona en cada uno, ¿no? Y esto lo hablo de mi experiencia. A mí me pasó que con mis amigas muy grandes, por ejemplo, aquella que falleció hace 3 años, lo sufrió bastante, entonces yo hasta quizás lo sentí como un alivio a su sufrimiento, ¿no? O sea, cómo terminó sus últimos días. Mientras que cuando me enteré de lo de mi amigo, que era muy joven y todo lo demás, fue un shock tan fuerte para mí que se me iban las lágrimas, así como que sentía esto de esa persona súper saludable, súper deportista, todo puede haber sido yo, algo así lo sentí, ¿no? Y cómo estamos enlazados con una persona o con otra, cómo nos proyectamos también en la otra persona, ¿no? Y hablando de esto, ahí me dio una sensación muy fuerte, y es la sensación de que la vida es muy frágil. Muchas veces creemos que tenemos tiempo, pero la realidad es que muchas veces no lo tenemos. Y esto no lo digo desde el miedo, porque no es algo que me ocurra a mí, sino lo comento desde la conciencia. Y me puse a pensar que capaz que el duelo en sí, a mi parecer, o esto que me está pasando en estos días, no me esté significando esto de soltar, sino más bien me está significando algo como de recordar, de valorar, de dar importancia a lo que tenemos y a lo que vivimos, ¿no? ¿Y por qué no también pensarlo desde el punto de vista de vivir la vida, pero un poco más despiertos, un poco más con disfrute, y más cercanos a nuestros familiares, a la gente que amamos, a nuestros amigos? Sentí que en mi caso, sentí que era como un mensaje a darle valor a la vida. Y bueno, gente, ustedes desde el otro lado, ¿cómo viven el duelo? ¿Cómo lo vivieron alguna vez? ¿Son más de charlar del tema o directamente no charlan el tema y se lo guardan? ¿Cómo lo viven del otro lado muchas veces? Esto, gente, ha sido la charla random del día.